Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por Restaurante Mochomos en Culiacán. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, esta tercera emisión, y con el saludo para usted que continúa con nosotros. Gracias por compartir esta transmisión en vivo, ya jueves 1 de diciembre, y el saludo aquí a los compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes para el auditorio y buenas tardes para los compañeros. Eso es. Juan, ¿cómo estás? Juan Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Víctor, compañeros de la mesa, amigos de la producción, y hello, estimada audiencia que hoy jueves nos escuchan. Todavía no tienen permiso, aunque es posadas, pero no, nada, mañana. Ya empezaron las preposadas. No, ya es diciembre, ya vale. Así es. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Pues estamos listos. Buenas noches, compañeros. Listo bueno, para empezar. Brevemente, aunque sea, pero vamos a darle un entre a este tema de los accidentes. Nadie está exento de sufrir un accidente. ¿Estamos ciertos en eso? Sí. A cualquiera le puede pasar, ya sea como conductor o como peatón. Y puede ser muchas veces no por culpa del conductor, sino quizás por alguna imprudencia de un peatón, o al revés, una imprudencia o un descuido, una distracción del conductor. Lo cierto es que están ocurriendo muchos accidentes y en esta temporada ocurren con bastante frecuencia. Y tuvimos esta semana un accidente muy trágico, bueno, uno en Culiacán y otro en Mazatlán también, similar, atropellamientos, 3 personas muertas en un solo día. Estamos hablando del pasado martes en Culiacán, y más tarde en la zona sur a la altura de La Urraca en Mazatlán. Muere una madre, muere una bebé, y en Culiacán una señora atropellada en el desarrollo urbano Tres Ríos. ¿De quién es la responsabilidad de los accidentes? ¿De quién es la culpa? Lanzamos una pregunta y en un momento vamos a dar a conocer la encuesta, y es que queremos anunciarles que mañana tendremos aquí a un especialista en este tema. Pero así de entrada, Jesús, muchos accidentes, ¿no? Sí, mira, la verdad es que sí, hay muchos accidentes, ya la autoridad lo reconoce, hay que estar muy al pendiente porque además son accidentes en la mayoría de los casos evitables, son accidentes que tienen múltiples factores, no podemos decir que solo están sucediendo en alguna parte de la entidad, porque lo mismo sucede en el norte del estado, como en el centro, como en el sur, no solamente con vehículos, sino también con motocicletas, sino también con bicicletas e incluso pues obviamente con transeúntes. Es que la verdad el número de accidentes viales va en aumento, tanto se han incrementado que es mayor el número de muertos por accidentes que por homicidios. A ese grado, Juan. Sí, estaba revisando este En tema Sinaloa. y existe pues una controversia. Obviamente los peatones siempre llevarán preferencia en algunas zonas, o tendría que ser en la mayor parte de la zona. No es así. ¿Quién tiene la culpa? Es obviamente, repito, mucha gente va a culpar a los automovilistas y puede que tengan razón. Finalmente hay una nueva tendencia que el peatón tiene que tener preferencia en todo. Pero me puse a revisar en el mundo y qué sucede, por ejemplo, en los países más avanzados que tienen esto. Resulta que hay un término en inglés que se llama jaywalking. No hay una traducción literal, es más o menos como caminar de manera ilegal. En Europa, en algunos países de súper avanzada que los peatones tienen preferencia, es ilegal caminar por algunas calles de tráfico, de tránsito vehicular. Aquí en México me puse a revisar y no pude encontrar leyes al respecto. Sí hay los bandos de policía y esto sí los manejan, pero no leyes que le impidan al peatón caminar por ciertas rúas. Entonces yo creo que estamos en una situación gris. Hay una corriente que quiere facilitar al peatón todo, pero hay otra corriente que dice que los automóviles deben de tener mucha más fluidez y no tener interacción con los peatones en algunas zonas, repito, en algunas zonas. Vamos a entrar en una discusión en los próximos años muy fuerte al respecto. ¿Quién lleva la razón? ¿Quién tiene la culpa? ¿Y cómo solucionar esto? Yo creo que mañana el experto nos podrá decir. Así es, Armando. Bueno, hay diversos accidentes viales. Los graves, todos son graves, ¿no? Pero mayormente los que llaman la atención
y son más lamentables, son los accidentes que sufren los peatones, porque ante un atropellamiento casi es normal que o sale muy gravemente herido, lesionado de consideración, o pierde la vida el peatón. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Concientización. No sé si sea concientización, porque yo creo que estamos todos, entendemos los riesgos, las capacidades de movilidad que tenemos, sabemos dónde podemos cruzar y dónde no. Si el tráfico vehicular está intenso y aventurarnos a querer cruzar una avenida, pues es prácticamente estar tratando de suicidarnos o enfrentar una situación grave, delicada. Aquí yo creo que ni es culpa del momento, de los que no hay agentes de tránsito, que no hay semaforización. No creo. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es que ante el aumento paulatino, fuerte del parque vehicular en las grandes ciudades, pues están aumentando los accidentes por lógica, ¿no? Aquí en Culiacán se han disparado el parque vehicular, o sea, la circulación está tremenda en nuestra ciudad, en Mochis también, y aquí en Sinaloa y en Mazatlán, pudiera ser en algunos sectores. Sí. Y ahí está el problema, pues yo creo que no sé cuál sería la solución. Leyes, obligarnos de manera drástica con sanciones a respetar las vialidades, pues no sé, si lo estamos pagando con nuestra propia vida, ¿qué multa puede haber? Tiempo, Jesús. Todos en algún momento nos vamos a convertir en peatones. Todos, incluso hasta los que manejamos un carro. Sí. Por eso es que se prioriza siempre la movilidad del peatón. Porque, como te digo, siempre, aunque tú manejes un auto, eventualmente cuando bajes de él te convertirás en peatón. Y las tendencias en el mundo es precisamente esa, la reducción de los vehículos y al privilegio de los vehículos de movilidad colectiva. ¿Por qué? Porque en un auto generalmente viaja una o dos personas y es una contaminación grande, y entre más vehículos se desplacen en una ciudad, más se contamina, más tráfico se genera, y estamos viviendo lo que en Culiacán ya estamos viendo. Luego se generan políticas públicas para evitar la movilidad de los vehículos y se llega con pico y placa o con hoy no circula, como en la Ciudad de México u otras ciudades más grandes, y luego también se llega también como al caos pues en esto. Lo que las ciudades están apostando en el mundo es a la reducción del uso de vehículos para una sola persona, a la movilidad colectiva y a darle prioridad a otros esquemas de movilidad sustentable. Pero bueno, yo estoy seguro que el experto mañana abundará en el tema. Sí, hablaremos con Luis Castro, él es el director de Mapacín, que es una iniciativa ciudadana que ha estado trabajando precisamente en buscar soluciones al problema de la movilidad urbana en Sinaloa. Y vamos a ver todo ese tema de los pasos, los puentes peatonales, los cruceros más peligrosos, el tema de la velocidad, del reglamento de tránsito, en fin. Y ahorita, Juan, ¿no has visto la encuesta, el resultado de la encuesta? No la he visto. No la has visto. ¿Qué crees que dice la audiencia? Yo creo por la ciudad en la que vivimos. ¿A quién culpan? ¿A los peatones, a los automovilistas o a las autoridades de la gran cantidad de accidentes? Yo creo que por las autoridades va a ser ¿Sí? Los que ganaron. Y voy a decir una anécdota datos. Sí. En Italia, por ejemplo, ahí no está, la gente puede cruzar por donde le dé la gana si no existen las cebras de paso. Ajá. Entonces tienen libre el paso. Pero por ejemplo en Suecia, que es mucho más avanzado en este tema, puedes ir a la cárcel si tú de peatón causas un accidente. Entonces, sí. y digamos que es un país mucho más avanzado. Si tú como peatón causaste un accidente de tráfico, tú puedes ir a la cárcel. Nada más que la diferencia entre Suecia e Italia en el número de vehículos cambia radicalmente. Sobre sí, todo a ver, yo estoy diciendo datos. Al final por del día, que hasta los países más avanzados mañana le seguimos. Culpan a los peatones. Se va a poner bueno, mañana le seguimos. El número de vehículos cuenta mucho. Sí, pero los peatones en Suecia van a la cárcel si causan accidentes. A ver, les vamos a dar un adelanto de lo que mañana en la primera emisión tendremos aquí con Luis Castro, director de Mapacín, experto en esos temas. Ellos tienen la información y vamos a ver qué alternativas tiene Culiacán, tiene Mazatlán, Los Mochis, Guasave, para resolver la problemática vial y bajar el índice de accidentes y sobre todo la mortalidad por accidentes. Mientras tanto, les dejamos el resultado de la encuesta así como adelanto. A ver, ahí les va. El 38% de la audiencia que contestó la encuesta considera que son los peatones los responsables de los accidentes. El 39% que los automovilistas. Muy parejo. Y el 23% que las autoridades. Está parejo los tres, ahí andan parejo. Ahí va más o menos parejo. Vamos a ver, mañana vamos a continuar con este sondeo. Vamos a una pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales
Y bueno, vamos a regresar con este tema del exgobernador Quirino Ordaz. ¿Recuerda usted cuando, siendo gobernador Quirino Ordaz en 2019 ya, vetó las cuentas públicas de 2018? Porque la auditoría se había dictaminado en aprobatorio y en la Comisión de Fiscalización dijeron, no, aquí hay irregularidades. Entonces se emite el dictamen, las intentan publicar y el gobernador las vetó, no las publicó, y entonces mandó el tema a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué cree usted? Pues la Suprema Corte le da un revés al exgobernador Quirino Ordaz con el tema de las cuentas públicas. ¿Qué implicaciones tiene esto? Vamos a volver después de la pausa y tenemos declaraciones del actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, el diputado Sergio Mario Arredondo. Tenemos más opiniones desde el Congreso. Con esto y más, continuamos. Línea Directa, información de verdad. Controversia constitucional correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Y 18 también. Entonces, bien, nos quedamos contigo, Armando. ¿Qué implicaciones tiene esto del... ¿te recuerdas muy bien el veto ese, no? Sí, claro que sí. El veto de bolsillo que le llaman. Sí, ¿no? fue el veto, aparentemente pues Quirino hizo uso de una facultad. Él argumentó que, bueno, que este mandato se contraponía al marco constitucional legal de la entidad y pues vetó la publicación. Y bueno, si el Congreso del Estado reprobó esa cuenta, está reprobada, y no se publica en el diario oficial de la Federación, del Estado, en el diario oficial, en el periódico oficial, quiere decir que queda congelada, o sea, queda inhabilitada esa cuenta por no publicarse. Todo se basa en la publicación del diario. Claro. Entonces, sí, mientras no se publique en el diario, no entra en vigencia ningún tipo de ley. En este caso, pues Quirino dijo, pues no lo publico. Él tenía el control. Y en ese tiempo también acababa de entrar, recordemos, el Morena al Congreso, y ya no tenía mayoría. Quirino estaba en la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Resueta, creo. Graciela Domínguez Nava era la presidenta de la Junta de Coordinación Política. Glorimelda Félix, del PRI, era la presidenta de la mesa directiva. Y ahí estaba, pero la fuerza mayoritaria era de Morena. Y ahí entró la controversia. Quirino pues quiso vetar, seguramente. No, la vetó. La vetó. Seguramente porque pues quiso cuidar su imagen, cómo iba a salir raspado con sus cuentas públicas reprobadas. Eso le restaba seguramente credibilidad y confianza en el presidente de la República, que ya lo habían puesto como el mejor gobernador de la historia, yo creo, de todo México. Jesús. Y qué vueltas da la vida, ¿no? Que ahora él termina siendo trabajador de la Cuarta Transformación, que en aquel momento no le quisieron aprobar las cuentas públicas, que aplicó un veto, que hoy termina la Corte dándole la razón al Congreso, es decir, a los que entonces no le quisieron aprobar las cuentas públicas, que fue una controversia muy importante en la discusión del Estado mexicano, porque se trataba de que un poder, en el ejercicio de su plena facultad, ¿no?, al estar haciendo un contrapeso contra otro poder, pues no podía ejercerlo de pleno porque el otro estaba aplicando un veto de bolsillo. Sí. Entonces, ante esta discusión de los poderes que están en igualdad, pues entraba otro poder, que era el Poder Judicial, a tratar de dirimir esta controversia, que al final termina dándole la razón al Poder Legislativo. Así es, pero pues por lo pronto en ese momento salió con la suya el entonces gobernador, Juan. Sí, así es. En pocas palabras, Quirino Ordaz dijo, pues a mí me hacen lo que el viento a Juárez, mis cuentas públicas no van a ser reprobadas porque lo digo yo, y al final de cuentas así terminó siendo, hasta que llegó la Corte 2-3 años después y dijo, señor Quirino Ordaz, usted estaba mal y ahora va a tener que rendir cuentas por eso. Nada más que hay una pequeña diferencia de hace 2 o 3 años con ahora. Ahora los del Congreso son sus amigos íntimos, se quieren mucho y ya le aprobaron la última cuenta pública. Así que no va a pasar nada. En pocas palabras, esto nada más es para anécdota, que el señor Quirino Ordaz Coppel pateó el bote, se hizo amigo de sus verdugos y ahorita, agarrados de la mano, se saldrán felices y se publicará todo lo que se tenga que publicar. Pero como que aquí no nos callamos nada, ¿verdad? No, efectivamente. El asunto es noticia, por supuesto. Sí es noticia porque... Ahorita les voy a decir los numeritos que el señor Quirino Ordaz no quiso. Que se supieran. Sí, ahorita tengo aquí los números
Del 2017. ¿Tienes los números? Sí, en los milloncitos de pesos que el señor Quirino Ordaz y su gente. ¿Qué va a pasar con esas observaciones? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Tiene que solventarse, ¿no? No va a pasar nada. Nada va a pasar. Pues aparentemente Quirino... Ahí vamos, aguántame. Pero aquí vamos. Bueno, aquí en redes estábamos platicando esto que decíamos, tarde o temprano, como algunos dicen, pero hay un Dios. Bueno, Pues aquí no hay. pero ahí está la Corte. Y la Suprema Corte, el problema de la justicia mexicana es que es muy lenta. Es un ritmo de caguama costera. Así camina la justicia, ¿sí? Este asunto es de 2018. 17 y 18. 17 y 18. Imagínense, estamos 22. En ese entonces, siendo gobernador con todo el poder, Quirino Ordaz no publica, decide vetar en este caso, que era un decreto, ¿verdad? Decreto. El Sí. decreto de las cuentas públicas que el Congreso Le reprobaba. le reprobó, exactamente, después de que la Auditoría Superior del Estado había considerado que estaban, digamos, en carácter aprobatorio. La Comisión de Fiscalización, en ejercicio de sus facultades, dice, a ver, espérame tantito, le corrige la plana a la auditoría y saca las observaciones y la reprueba. Pero el gobernador dice, no, pues sabes que no te la voy a publicar. Y háganle punto. como quieran. Háganle como quieran. Y entonces el asunto se fue a la Suprema Corte de Justicia. Vamos con este reporte de Beatriz Piña, que tenemos la declaración del presidente, por cierto, diputado priista, ¿sí? Sergio Mario Arredondo, que explica en qué consiste este dictamen de la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, exactamente, Sergio Mario era director general de Cobaes en la administración de Quirino Ordaz, hoy es diputado local y explica qué es lo que implica esta resolución de la Suprema Corte de Justicia con relación a estas cuentas públicas de 2017-2018. Aquí los detalles. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio revés a la controversia que interpuso el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, sobre el veto a las cuentas públicas 2018. Lo anterior después de que la Suprema Corte validó los acuerdos emitidos por el Congreso de Sinaloa sobre la aprobación y rechazo de los informes individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de varios municipios y entes públicos, estatales y municipales, así como del informe general ejecutivo de fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018. El diputado presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Sergio Mario Arredondo Salas, explicó que en principio la revisión de la cuenta pública es una facultad primigenia del Congreso del Estado, donde destacó que los efectos formales de este tema es solamente que se publiquen los dictámenes. Las resoluciones del Congreso son inapelables, parte de ese andamiaje que tenemos institucional de división de poderes, de equilibrios. Y bueno, ahora la Suprema Corte de Justicia pide que se publiquen esos decretos y que se le informe. A través de un comunicado se declaró que el Poder Ejecutivo no tiene facultad para intervenir o vetar las actuaciones del órgano legislativo con el pretexto de que el procedimiento fue contrario al marco constitucional o legal de la entidad. En todo caso, de estar inconforme, se subrayó que debió hacer valer los medios de control constitucional correspondientes una vez difundidos en el medio oficial. Con la determinación de la sala, se ordena al Poder Ejecutivo de Sinaloa publicar los acuerdos y decretos en el periódico oficial del Estado, puesto que el hecho de que haya estimado que el Congreso actuó incorrectamente al emitir los decretos referidos no le autoriza a negarse a publicarlos. Informó para Línea Directa Beatriz Piña. A ver, Jesús. Pues publíquese 4 años después, ¿no? 4 años después, sí. Ahora, lo importante de todo esto, creo, y si queda algo para más allá de la anécdota, es que queda muy claro esta controversia constitucional. No puede el Poder Ejecutivo, ni el de Quirino, ni el de ningún otro, aplicar un veto de bolsillo o aplicar un veto respecto a una facultad que es exclusiva del Poder Legislativo, que es la facultad de control respecto al ejercicio de una cuenta pública, para que no se le ocurra a ningún otro gobernante en Sinaloa y en ninguna parte de México. Creo que eso es lo bueno que quedaría de todo esto. Quirino nos deja de enseñanza que un gobernador no puede evitar
el trabajo legislativo para que le observen una cuenta pública poniéndose de berrinchudo y decir no la publico porque no me la aprobaron. Yo creo que ese es el gran aprendizaje que queda de todo esto. No estoy de acuerdo con Jesús. ¿No estás de acuerdo? Yo creo que el gran aprendizaje de Jesús es que los gobernadores de Sinaloa hacen lo que les da la gana, terminan premiados con embajadas y amigos del Congreso en turno. Ese, para mi gusto, es la enseñanza de Quirino Ordaz Coppel. Hacer lo que te dé la gana no tiene consecuencias. La consecuencia que va a tener por no haber, según la declaratoria del rechazo de las cuentas públicas de 200 millones de pesos solamente son. A ver, eso te iba a preguntar. ¿De cuánto estamos hablando? Según la auditoría, lo que presenta aquí, según el Congreso del Estado, aquí estoy viendo la página de ellos, 200 millones de pesos solamente solventó 20 millones de pesos. O sea, de los 200 millones de pesos observados. En 120 y tantas pliegos, solamente pudieron 20 millones de pesos solventarlos. Dice la propia auditoría que no supieron qué pasó con el resto de las observaciones, que hubo 11 denuncias presentadas ante la Fiscalía, tampoco se sabe qué pasó con ellos. Entonces, para mi gusto, ¿cuál es la moraleja? Que un gobernador termina haciendo lo que le da la gana. En el caso de Quirino Ordaz, se le va a publicar 4 años después un decreto y el señor es embajador, es amiguísimo de ahora del Congreso de Morena. Y no, yo no lo veo así. No, pues así le aprobaron. Amiguísimo de Morena. Pues tan amiguísimo que le aprobaron las cuentas públicas del último año. Entonces, no pasa nada. El gran moraleja es que en Sinaloa, los que obran mal terminan de embajadores. Yo no me quedo España. con eso. Yo soy más pesimista. Yo no me quedo con eso. No tendrá consecuencias. Bueno, pues vamos a esperar. Nada, ¿no? ninguna. ¿Tú crees que ninguna? ¿Tú también estás de acuerdo? Mira, por lo pronto el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el Ejecutivo, en este caso le tocará a Rocha mandar a publicar este decreto. Tiene 72 horas a partir de que le informen a la autoridad, al Ejecutivo. Sí. Yo creo que tiene que publicarse a partir de mañana. Sí, pero tiene que darse por notificado, sí, ¿no? Darse por notificado. Bueno, al momento que le entregan, yo creo que firma de notificado. Desde ese momento empieza a correr el tiempo. Y bueno, aquí lo que se decía, se ha especulado, se ha comentado, es que Quirino lo que quiso con este veto es ganar tiempo para solventar estrictamente, adecuadamente estas observaciones, y creo que solventó la mayor parte, según se dice. Tengo la página. Si me permites, ¿qué dice la página? La página aquí está, es la declaratoria de rechazo de las cuentas públicas. De la ACE. Del Congreso del Estado. Bueno, aquí la tengo. Bueno, ese de la fiscalización del Congreso del Estado. Informa fueron 696 pliegos de observaciones. El resultado de nueva auditoría se especificó que de 199 millones de pesos, únicamente pudieron comprobar 19 millones de pesos. Bueno, eso entran también en esta. Nos vamos, ya estamos sobre tiempo. Son Víctor, 8 ayuntamientos también entran: Angostura, Cozalá, Choice, Concordia, El Fuerte, Guasave, Nabolato y Salvador Alvarado. Y 6 juntas, 6 juntas municipales de agua potable también están en apoyo. Gracias. De tu parte. Nos vamos, estamos sobre tiempo. Jesús, cerramos. Sí, pero los que antes le criticaron esas cuentas, hoy se las terminaron aplaudiendo. Sí, eso que dije, en eso tiene razón Juan, ¿no? Pero, bueno, pues decía Armando, a Rubén Rocha le va a tocar publicar este decreto. ¿Qué implicaciones jurídicas tiene? Pues no, prácticamente nada. Lo que sí podemos decir es que no se fue limpio Quirino Ordaz, Tiene cuentas pendientes. Tiene cuentas pendientes. Tiene cuentas pendientes el exgobernador Quirino Ordaz en la Auditoría Superior del Estado. Y si no es así, que lo aclare la auditora. No, y la razón la terminó con el Congreso. La razón la tuvo el Congreso. Así es. Bueno, eso dijo la Corte. Jurídicamente tuvo la razón finalmente, según la Corte. Pero como dice Juan Ordorica. ¿Y luego? Y pues nada. Estará preocupado allá en la embajada. Uy, es una preocupación. Nos vamos, Jesús, muchas gracias. Buenas noches. Juan, gracias, hermano. Nos vemos. Le preocupó más la derrota de España, yo creo. No lo sé, ni me interesa. Nos vamos, gracias. ¿A usted qué le importa? Va a decir la gente. A mí, ¿qué me importa? Gracias por su compañía. La mesa de análisis mañana va a estar buena. Vamos a hablar de quiénes son los responsables de tantos accidentes en Sinaloa. ¿Los peatones, los automovilistas o las autoridades? Tendremos a Luis Castro de Mapacín en la mesa, que es a las 8:20, y el noticiero empieza a las 6 de la mañana y los esperamos. Gracias, pásenla bien. Mochomos presentó la mesa de análisis.
Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.